Fue algo extremadamente extraño desde el primer momento. No solo por la noticia del fallecimiento de Mario Pineda, que ya de por sí sacudió a quienes lo conocían directa o indirectamente, sino por todo lo que vino después, por ese silencio espeso que comenzó a rodear a su mansión y que, con el paso de los días, se transformó en una inquietud colectiva difícil de explicar. No era un simple rumor ni una exageración nacida del morbo, era una sensación compartida, casi palpable, de que algo no encajaba del todo. La casa, que durante años había sido sinónimo de movimiento, de visitas ocasionales, de luces encendidas hasta altas horas, de voces que iban y venían, quedó sumida en una quietud que llamó la atención de todos. Los vecinos fueron los primeros en notarlo. Personas acostumbradas a la rutina diaria, a reconocer los sonidos normales de la zona, comenzaron a preguntarse por qué ya no se escuchaba nada. No había autos entrando ni saliendo, no se veían luces por la noche, no aparecía nadie en el jardín ni en las ventanas. La mansión parecía detenida en el tiempo, como si alguien hubiese apretado un botón invisible que lo paralizó todo. Lo que más desconcertó fue la ausencia prolongada de Ana Aguilar, esposa de Mario Pineda. Durante varios días, nadie la vio salir. No hubo declaraciones, no hubo gestos visibles de duelo ante la comunidad, no hubo señales claras de qué estaba ocurriendo puertas adentro. En situaciones así, el silencio suele interpretarse de muchas formas, y casi nunca de la manera más simple. Cada día que pasaba sin noticias alimentaba nuevas preguntas, nuevas teorías, nuevas miradas cargadas de incertidumbre. Algunos vecinos comenzaron a intercambiar comentarios en voz baja. Otros preferían observar desde lejos, con respeto, pero sin poder evitar esa sensación incómoda que se instala cuando algo rompe la normalidad. No se trataba de invadir la privacidad de una familia en duelo, sino de intentar entender por qué todo parecía haber cambiado de forma tan abrupta. La mansión, que antes era parte viva del paisaje, se convirtió en un símbolo de misterio. Y cuando finalmente se supo que la casa había sido abierta después del fallecimiento de Mario Pineda, el impacto fue aún mayor. La noticia corrió rápido, como suelen hacerlo aquellas cosas que despiertan más preguntas que respuestas. ¿Por qué abrir la mansión en ese momento? ¿Qué motivó esa decisión? ¿Fue una necesidad legal, un trámite inevitable o había algo más detrás de todo ello? Nadie parecía tener una versión completa, y esa falta de claridad terminó por consternar aún más a la gente. La figura de Mario Pineda comenzó a ser recordada desde distintos ángulos. Para algunos, era un hombre reservado, para otros, alguien con una vida mucho más compleja de lo que se veía desde afuera. Tras su fallecimiento, muchas personas empezaron a mirar hacia atrás, a reinterpretar gestos, silencios y decisiones que en su momento pasaron desapercibidos. Es algo casi humano. Cuando alguien ya no está, la memoria colectiva intenta reconstruirlo, darle sentido a lo que fue y a lo que quedó inconcluso. Ana Aguilar, por su parte, se convirtió sin quererlo en el centro de muchas miradas. Su ausencia pública, su cambio evidente de rutina y la manera hermética en que se manejó todo despertaron tanto preocupación como especulación. Nadie podía afirmar nada con certeza, pero todos coincidían en algo, nada parecía igual. Incluso quienes no tenían un vínculo cercano con la familia sentían que se había producido una ruptura silenciosa, una especie de quiebre emocional que se reflejaba en cada rincón de la casa. La mansión dejó de ser solo una propiedad, pasó a representar un cúmulo de emociones, tristeza, sorpresa, dudas, recuerdos y, sobre todo, un profundo desconcierto. Las paredes, que antes guardaban celebraciones, conversaciones privadas y momentos cotidianos, ahora parecían contener preguntas sin respuesta. Cada ventana cerrada, cada puerta que no se abría, alimentaba la sensación de que algo importante estaba oculto, no necesariamente por intención, sino por la propia complejidad de la situación. En estos casos, la mente humana busca explicaciones. Algunos pensaron en conflictos no resueltos, otros en verdades que nunca salieron a la luz mientras Mario Pineda estaba con vida. También hubo quienes pidieron calma y respeto, recordando que el duelo no se vive de una sola manera y que cada persona enfrenta la pérdida como puede. Aún así, el ambiente de incertidumbre no desapareció. Al contrario, se intensificó con el paso de los días. La apertura de la casa fue vista por muchos como un punto de quiebre. Para algunos, significaba el inicio de una etapa de esclarecimiento. Para otros, era simplemente una formalidad que no debía interpretarse más allá de lo necesario. Sin embargo, el contexto hizo imposible que pasara desapercibida. Demasiadas cosas habían ocurrido en silencio, demasiados cambios en muy poco tiempo. Lo cierto es que, tras el fallecimiento de Mario Pineda, no solo se perdió una vida, sino también una estabilidad que parecía firme desde fuera. La comunidad quedó marcada por esa sensación de haber sido testigo de algo incompleto, de una historia que no terminó de contarse. Las preguntas siguen ahí,
flotando en el aire, sin acusaciones directas, sin conclusiones definitivas, pero con un peso emocional que nadie puede negar. En medio de todo, queda el aspecto más humano de esta situación, el dolor, la confusión y la necesidad de entender. Porque más allá de rumores, hipótesis o comentarios, hay personas reales enfrentando una ausencia irreversible. Y cuando el silencio se vuelve más fuerte que las palabras, cuando una casa cerrada dice más que 1000 declaraciones, es inevitable que el entorno se sienta consternado. Tal vez con el tiempo algunas respuestas lleguen, o tal vez no. A veces, la vida deja capítulos abiertos que nunca se cierran del todo. Lo que sí es evidente es que, desde aquel momento en que la mansión de Mario Pineda quedó en silencio, nada volvió a percibirse de la misma manera. Algo cambió profundamente, no solo dentro de esas paredes, sino también en la memoria de quienes observaron, esperaron y aún se preguntan qué hubo realmente detrás de todo ello. El rumor terminó por sacudir a todos como una ola imposible de detener. Ya no se trataba solo del silencio, ni de la mansión cerrada, ni de la ausencia prolongada de Ana Aguilar. La tragedia adquirió un peso distinto desde el momento en que se supo que la policía había ingresado a la casa. Aquello marcó un antes y un después, no solo para la familia, sino también para quienes, desde afuera, intentaban comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Ana vivía sumida en una tristeza profunda. Quienes lograron verla, aunque fuera a la distancia, notaron un cambio evidente en su mirada, en su postura, en la forma en que caminaba. Ya no era la misma mujer. La pérdida de Mario Pineda no solo la había golpeado emocionalmente, sino que parecía haberle arrancado una parte esencial de su vida. El duelo se le notaba en el rostro, en los silencios prolongados, en esa forma de aislarse del mundo como si nada externo pudiera aliviar el dolor que cargaba por dentro. Cuando las autoridades ingresaron a la mansión, el ambiente era pesado. No era una casa cualquiera, era el lugar donde se había construido una historia compartida, con sus luces y sus sombras. En cada habitación había señales de una vida en común, detalles que hablaban sin necesidad de palabras. Fotografías, objetos personales, cartas guardadas con cuidado, recuerdos que parecían haber quedado suspendidos en el tiempo. Nada de eso era frío ni impersonal. Los recuerdos encontrados mostraban momentos tristes y felices, instantes de complicidad, sonrisas capturadas en fotografías, gestos cotidianos que solo tienen sentido cuando se vive al lado de alguien durante años. También había rastros de dolor, de etapas difíciles, de silencios no resueltos. Era como si la casa, finalmente abierta, hubiera decidido hablar por sí sola, mostrando la complejidad de una relación que, desde afuera, muchos creían entender, pero que en realidad pocos conocían en profundidad. Para Ana, ver todo aquello removido fue devastador. Cada objeto parecía traer de vuelta una escena, una conversación, una promesa. El pasado se le vino encima de golpe, sin darle tiempo a prepararse. No era solo el recuerdo del hombre que amó, sino también de los momentos en los que todo parecía desmoronarse. Amor y dolor entrelazados de una forma imposible de separar. Y en medio de todo eso, la presencia de la policía hacía que la situación se sintiera aún más cruda, más real, más definitiva. El cambio fue inmediato. Quienes estaban cerca notaron que, después de ese ingreso, nada volvió a ser igual. La tristeza de Ana se hizo más visible, más profunda. Ya no era solo un duelo silencioso, sino una carga emocional que se reflejaba en cada gesto. La mansión, que antes permanecía cerrada y en silencio, pasó a ser un espacio cargado de recuerdos expuestos, de historias que ya no podían ocultarse tras las paredes. La comunidad quedó impactada. Muchos comprendieron entonces que detrás de los rumores y las especulaciones había una historia humana, compleja y dolorosa. No se trataba de alimentar teorías, sino de reconocer que la pérdida había dejado heridas profundas. Las imágenes que comenzaron a circular, los comentarios de quienes sabían lo ocurrido, terminaron de confirmar que lo que se vivía ahí dentro no era fácil de procesar para nadie. Ana se enfrentó a una realidad dura, revivir su vida con Mario Pineda a través de recuerdos que no eligió volver a ver. Momentos felices que ahora dolían más que nunca, porque ya no podían repetirse. Momentos tristes que regresaban con fuerza, recordándole que no todo fue sencillo. Esa mezcla de emociones la dejó vulnerable, expuesta, y al mismo tiempo más humana ante los ojos de quienes observaban desde fuera. La tragedia dejó de ser un rumor lejano para convertirse en algo palpable. La casa, los recuerdos, la intervención de las autoridades, todo contribuyó a un clima de consternación general. Ya no había lugar para la indiferencia. Incluso quienes no conocieron personalmente a Mario Pineda o a su esposa sintieron el peso de la situación. Desde ese momento, el ambiente cambió por completo. La mansión ya no era solo un símbolo de misterio, sino también de dolor expuesto. Cada rincón parecía cargado de significado. Y Ana, sumida en su tristeza, quedó como el reflejo más claro de todo lo que se había perdido.
Una mujer enfrentando no solo la ausencia de su esposo, sino también la crudeza de revivir una vida entera a través de recuerdos que ahora dolían más que nunca. Así, la tragedia terminó de sacudirlo todo, no por lo que se dijo, sino por lo que se vio. No por los rumores, sino por las evidencias emocionales de una historia marcada por momentos felices y tristes. Y en medio de ese escenario, quedó claro que, después de aquella noticia y de aquel ingreso, nada volvió a ser igual para Ana Aguilar ni para quienes fueron testigos silenciosos de cómo una vida entera se transformó en recuerdos. La vida de Mario Pineda estuvo marcada por contrastes profundos. Para muchos, su nombre evocaba estabilidad, carácter firme y una imagen de éxito construida con el paso de los años. Para otros, era un hombre reservado, de silencios largos, alguien que prefería guardar para sí mismo aquello que no podía o no quería explicar. Su historia, vista desde la distancia, parece completa, sin embargo, al acercarse a los últimos capítulos de su vida, todo adquiere un tono distinto, más humano, más frágil y profundamente triste. Mario Pineda nació en un entorno donde aprendió desde temprano el valor del esfuerzo. No todo le fue fácil. A lo largo de su juventud enfrentó obstáculos que lo obligaron a madurar antes de tiempo, a tomar decisiones que marcarían su camino. Era conocido por su determinación y por esa manera particular de avanzar, incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Esa fortaleza, que muchos admiraban, también se convirtió con los años en una barrera emocional que pocos lograron atravesar. En su vida personal, Mario construyó una relación que, desde afuera, parecía sólida. Su matrimonio con Ana Aguilar fue visto durante mucho tiempo como una unión estable, una sociedad basada en el acompañamiento mutuo. Compartieron años, proyectos, rutinas y momentos que quedaron grabados en la intimidad de su hogar. Hubo etapas de felicidad genuina, viajes, celebraciones y sueños compartidos. Pero como ocurre en muchas relaciones, también existieron momentos difíciles, silencios prolongados y heridas que no siempre encontraron la forma correcta de sanar. Con el paso del tiempo, Mario se volvió más introspectivo. Personas cercanas notaron cambios sutiles en su actitud, se mostraba más distante, más cargado de pensamientos que no verbalizaba. No era alguien que buscara ayuda fácilmente ni que expresara abiertamente sus emociones. Prefería cargar con sus problemas en silencio, convencido de que era la mejor manera de proteger a quienes amaba, aunque esa decisión lo fuera aislando poco a poco. Su entorno laboral y social lo veía como un hombre firme, alguien que mantenía el control de su vida. Pero esa imagen no siempre coincidía con lo que ocurría en su interior. Mario vivía una lucha silenciosa entre lo que mostraba al mundo y lo que realmente sentía. Esa dualidad se fue profundizando con los años, creando una distancia emocional que terminó afectando su bienestar. El final de Mario Pineda llegó de una manera que nadie esperaba y dejó una sensación de vacío difícil de describir. Su fallecimiento no solo significó la pérdida de una vida, sino también el inicio de una etapa de preguntas, recuerdos y silencios que aún pesan. Para su esposa, Ana Aguilar, el golpe fue devastador. La tristeza se apoderó de su día a día, transformando por completo la rutina que habían construido juntos. Tras su partida, la casa que compartieron se convirtió en un reflejo de todo lo vivido. Fotografías, objetos personales y recuerdos de momentos felices y tristes quedaron como testigos silenciosos de una historia que ya no podía continuar. Cada rincón hablaba de Mario, de sus gustos, de sus costumbres, de las pequeñas cosas que lo definían como persona. Revivir todo aquello fue un proceso doloroso, especialmente al enfrentar la ausencia definitiva. La intervención de las autoridades después de su fallecimiento marcó un punto de quiebre emocional. No por sospechas ni acusaciones, sino por el impacto humano de ver una vida entera reducida a recuerdos materiales. Para Ana, aquello significó revivir su historia con Mario de una forma abrupta, enfrentarse a lo que fue y a lo que nunca volvería a ser. La tristeza se hizo más profunda, más visible, más difícil de ocultar. Pues el triste final de Mario Pineda dejó una huella en quienes lo conocieron y también en quienes solo supieron de él a través de los acontecimientos posteriores. Su historia es la de un hombre que amó, que luchó, que intentó mantener el control incluso cuando las emociones lo superaban. Es también un recordatorio de que detrás de las apariencias siempre hay batallas internas que no todos logran compartir. Hoy, Mario Pineda es recordado no solo por lo que logró, sino también por la complejidad de su vida personal y por un final que dejó más preguntas que respuestas. Su biografía no es solo una sucesión de hechos, sino una historia humana marcada por el esfuerzo, el silencio, el amor y una tristeza que se hizo evidente al final. Un cierre que invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar, de acompañar y de entender que incluso las personas que parecen más fuertes también necesitan apoyo. Así, su nombre permanece ligado a un final triste, pero también a una vida que, con todas sus luces y sombras, dejó una huella imborrable en quienes compartieron su camino.
Esperemos que te haya gustado este tipo de video, déjanos tu comentario, vale mucho, adiós.